¿no? Porque, bueno, salvo ese pequeño detalle que yo creo que todos compartimos, ¿no? De un bagaje de bastantes años, no hace falta decir cuántos, pero No, no, no. llevamos a nuestras espaldas unos cuantos y por lo menos a mí lo que siempre me ha caracterizado es esa curiosidad insaciable de poder saber cómo funciona el cuerpo, la mente, las emociones y cómo poder sacar el máximo rendimiento en el buen sentido de la palabra, ¿no? De Ujú. nuestro día a día y de nuestro estilo de vida, ¿no? Me consta tu trayectoria en ese sentido. Muy bien, no sé, por empezar quizá por el principio, ¿no? Hoy se habla mucho del tema de la longevidad y a pesar de los avances, ¿por qué hay tanta gente enferma? Pues esa es la verdad. Yo creo que a todos nos interesa, obviamente, sentirnos bien, ¿no? Pero la cruda realidad es que cada vez hay más gente con problemas. Pero ya no con problemas y una enfermedad, sino hay datos que hablan de mucha gente, o sea, un porcentaje bastante alto de personas con 3, 4 y 5 enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, pues, todos queremos, obviamente, aspirar a una vida longeva, pero no se trata solo de vivir muchos años, como bien sabemos, sino de tener una calidad en esos años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, se abre toda una ciencia, de la longevidad, que es muy curioso porque hay como más de 300 teorías, acerca de la cuestión de la longevidad, pero no se sabe con certeza por qué en un momento dado de nuestra vida, pues las células empiezan a declinar en su función y, bueno, pues todo se empieza un poco a estropear. No se sabe cuál es la clave. Lo que sí se sabe es que, bueno, lo que sí se sabe es qué tipo de hábitos nos llevan a acelerar este proceso y cuáles otros nos ayudan a frenarlo, ¿no? Y esa es la clave. Entonces, yo creo que el problema fundamental es que no nos enseñan en el cole a cuidarnos, no nos enseñan nada de hábitos, así es que todo empieza por tener una buena información y luego, pues, lo que a mí me gusta llamar inventario de hábitos, que es autoobservarnos y tener un buen autoconocimiento para saber cuál de esos hábitos nos ayudan realmente, nos potencian la salud y cuáles otros nos drenan la energía, ¿no? Esa es la clave de todo. Ahora, fíjate, a mí hay un dato que me gusta y con esto termino. Eh, Te decía que no hay un consenso exacto de cuáles son los factores de la longevidad, pero hay un patrón de oro, Manuel. Es muy interesante. El patrón de oro con el cual todos están de acuerdo es el ritmo al que vives la vida. O sea, que si hay un punto al que debemos atender muy bien es a qué ritmo vamos. Y no te digo nada por cómo vamos Sí, sí. todavía con la prisa. Cierto, cierto, cierto. Las prisas, sí, sí, las urgencias, todo quema, ¿eh? Total. Y quemamos la vida con ello. Hay un libro que igual tú conoces que se llama Elogio de la lentitud, de Honoré, No que lo es conozco. todo un libro, bueno, es escrito por un periodista, en este caso, pero con una labor de investigación muy profunda sobre la repercusión de esto que estamos hablando, ¿no? De las prisas, de las urgencias, de comer deprisa, de vivir con prisa, ¿no? Y no nos damos Eh, cuenta, pero es que es una espiral, ¿verdad? sí, Increciendo cada sí, día. sí, sí, Tremendo. imparable, imparable. Y hablando de imparable, ¿cuál dirías que es el mayor freno, pues, para seguir este estilo de vida saludable? ¿Al margen de las prisas o las prisas es prácticamente la clave, digamos? Bueno, las prisas yo creo que es la inercia, ¿no? Las prisas vienen de la inercia de ese entorno en el que vivimos, pero si yo tuviera que decir cuál es el mayor freno, fíjate que yo creo que es la historia que cada uno se cuenta alrededor de la salud. Me explico. Lo que cada uno considere que es estar sano, por ejemplo. Ya sabes, hablo de las creencias. Alguien que dice, yo soy demasiado joven o demasiado viejo para empezar a cuidarme, ¿no? O mi genética es la que es, me ha tocado la lotería, no tengo nada que hacer. O fíjate, es que mi historia familiar, ¿qué voy a hacer yo, no? O no tengo tiempo para cuidarme. Todas esas cosas que cada uno se contará lo suyo, desde mi punto de vista es uno de los mayores frenos y que es un poco invisible, o sea, no nos damos cuenta, ¿no? Es como un software, ya sabes, el programa mental que tenemos en cuestiones de salud y bienestar es el que más nos puede frenar o el que nos abre puertas. Y aquí me gustaría contarte una historia, bueno, una historia que es totalmente real. Es un estudio de investigación que hizo una doctora de la Universidad de Harvard, se llama Ellen Langer, entonces más o menos a principios de los 80. Lo que hizo fue un estudio súper creativo. Cogió 200 personas
y las llevó a un monasterio para que se alojaran durante 10 días. Entonces, lo que hizo fue dividirlos en 2 grupos, de tal manera que a uno de los grupos, 100 personas, les habían preparado todo un, set, digamos, basado en los años 50, es decir, las habitaciones, la cocina, el comedor, todo el ambiente por el que ellos se movían estaba totalmente decorado, como si estuvieran en los años Qué 50. bueno, ¿no? Se me olvidó dar un detalle, todos los participantes eran mayores de 70 años, entonces era como volver atrás 2 décadas y pico, ¿no? Pero era alucinante porque el papel pintado en las paredes, pues, en la radio, la televisión en blanco y negro, las revistas de aquella época, todo, absolutamente, de verdad era como una cápsula de tiempo, imagínatelo, ¿no? Qué guay. La consigna era que, creyeran en todo momento y sintieran verdaderamente, se sintieran jóvenes y plenos, como en aquellos años, ¿no? Y los otros 100 participantes se los llevaron a la del monasterio totalmente alejados de allí, ¿no? Y en aquel caso era como un grupo control, ahí la pauta simplemente era, bueno, pues podéis recordar aquellos tiempos y tal, pero nada más. O sea, no les dieron esa pauta de sentiros así, ¿no? Creeros que sois jóvenes de nuevo. Entonces, lo alucinante fue, después de esos 10 días, ese grupo que vivió, sintió y creyó profundamente, que era joven, ¿vale? Pues revirtieron un montón de indicadores, biológicos, pero un montón de indicadores, te digo, una barbaridad, ¿no? Entonces, eso solamente con 10 días, ¿no? ¿A dónde quiero ir a parar? La importancia de lo que creemos y vamos, es hasta tal punto decisiva, como en este ejemplo que acabamos de ver, en tal punto que nos puede cambiar nuestra biología. Así es que, volviendo al mayor freno que yo creo que es seguir un estilo saludable, es ese que te dices a ti mismo de no puedo, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que creer que podemos estar más saludables, porque ese es el primer paso. Y bueno, pues para mí, fíjate, pienso que, no es que piense, se sabe que el cuerpo tiene una capacidad autocurativa y regenerativa enorme. Es que fíjate que el límite no está en el cuerpo, está en la mente. Por eso ese es el mayor freno. Ujú. Leía la semana pasada que 8 de cada 10 consultas en Internet son sobre salud y además el 80% tienen relación con el tema dieta, el tema alimentación. ¿Por qué crees que hay tanto interés en este tema? ¿No? Pues, yo no sé exactamente cuál es la causa, pero sí te puedo decir que tú sabes que yo toco bastantes áreas del bienestar, no solo la nutrición, a pesar de que es un área que me apasiona, ¿no? Me encanta. Y es verdad que, de todas las personas que se acercan a mí, casi siempre empiezan por ahí, ¿no? Por el área de la alimentación. No sé cuál es el punto, pero se me ocurre que nos han inculcado desde pequeñitos eso de eres lo que comes, ¿no? Entonces parece que la comida lo es todo. No es así, es muy importante, es básica, pero somos mucho más de lo que comemos, ¿no? Entonces, para mí lo importante es ampliar la visión de la nutrición. Fíjate por qué, porque en definitiva, todo lo que ingresa en nuestro cuerpo, con lo que interactuamos, afecta nuestra biología. Entonces, la comida es un factor, pero, por ejemplo, la luz también es otro factor, ¿no? El aire que respiramos, la cosmética que nos aplicamos, los sonidos que escuchamos, o sea, las palabras, imagínate una conversación tóxica si nos afecta, ¿no? Entonces, podemos decir que todo eso es nutrición, que al final o nos nutre o nos toxifica, ¿no? Así es que, para mí, lo principal es ampliar esa mirada acerca de la alimentación, hay que ampliarla mucho. Ujú, Pero si me centro solo en la nutrición, te diría 2 cositas. Y una es que no hay ninguna dieta perfecta, que ahí la gente se vuelve loca, ¿o no, Manuel? Se vuelve ujú. loca Y tanto. buscando, vamos, el elemento perfecto. Y para nada, o sea, hay que personalizar y sobre todo hay que adaptarlo al momento vital en el que cada uno estemos, ¿no? Y fíjate una cosa que yo explico mucho en las clases que doy, en el máster y demás, y es que ocuparse mucho de la alimentación puede estar bien, pero fíjate, si miramos el extremo, los extremos de una línea, en un extremo estaría una persona que le da igual todo, da igual lo que coma y no va a prestar ninguna atención. ¿Qué habría en el extremo opuesto? ¿Vale? Alguien que se obsesiona con el tema, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Y alguien que se obsesiona, realmente eso es,
patológico, se llama ortorexia. Entonces, al final tienes un Un problema problema mayor. mayor. Sí. Entonces, aquí la idea está en que tienes que buscar una alimentación acorde con tu estilo de vida, con tus necesidades, con tu edad, con tu contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ninguna dieta es para siempre. Entonces, hay que ir evolucionando, igual que tu persona va a ir evolucionando a lo largo de tu vida, la alimentación también tiene que ir variando, ¿no? Por ejemplo, y ya para terminar, o sea, en este punto, claro, es importante porque hemos empezado así. La alimentación no lo es todo, Manuel. Es solamente una pieza de un gran puzzle, ¿no? Porque imagínate que alguien que come súper bien, pero luego, ¿qué pasa? Que le sobrepasa el estrés, o a lo mejor es sedentaria, o no tiene propósito en la vida, ¿sabes lo que te digo? Entonces, Claro. claro, es una pieza más. Ujú. Sí. ¿Podrías decir cuáles son? Creo que lo has mencionado, pero no sé si podrías especificar qué otras áreas son importantes para conseguir esa energía, esa vitalidad, esa plenitud. Al margen de la alimentación, estarían estos temas que estabas hablando, ¿no? Claro, porque mira, lo primero que hay que un poquito pensar o darnos cuenta es que nuestro cuerpo no es solo el cuerpo físico, que somos multidimensionales. Ya sé que suena muy así, pero es verdad y tenemos que empezar a tomar conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una dimensión física, una dimensión mental, emocional y también trascendente, ¿no? Entonces hay una serie de áreas que tenemos que atender, ¿no? Como son, pues por supuesto, la gestión emocional, el foco mental, la respiración, el movimiento. Fíjate tú, todavía más de la mitad de la población es sedentaria, ¿no? La conciencia corporal, el descanso. O sea que todas son importantes porque al final, al principio, todo está conectado. Nuestro cuerpo es un sistema orgánico donde todo está conectado. De ahí la importancia de atender todas esas áreas, ¿no? Absolutamente. Y cosas tan sutiles, digamos, como la respiración, ¿no? Yo siempre digo en las formaciones también que la respiración es el metrónomo de la vida, ¿eh? Porque te marca el ritmo, te marca tantas y tantas cosas. De hecho, hay una expresión, ¿no? En castellano hay una expresión, cómo respira la cosa, ¿no? Cómo respira el tema. Entonces, Eso es. cosas tan sutiles como respirar, pues estoy totalmente de acuerdo contigo que también influyen en ese bienestar y probablemente en la longevidad. Muy bien. Am, para ir centrando, focalizando más el tema, ¿tú crees que hay una hoja de ruta? Y si la hay, ¿por dónde empezarías? Bueno, hoja de ruta, a mí me encanta ese término, la verdad. Me encanta porque supongo que porque soy muy despistada, siempre lo he sido desde pequeñita y entonces es como que siempre necesito ahí un mapa para ubicarme, ¿no? Y por dónde empiezo, por dónde sigo. Entonces, quizás por eso, no lo sé, pues en el libro que acabo de escribir que tú conoces, pues lo que yo he tratado de plantear es una hoja de ruta precisamente porque la gente va bastante perdida en cuanto a por dónde puedo empezar, qué áreas tengo que atender y de qué manera, ¿no? Ahora, ¿por dónde empezar? Yo lo concibo como algo más bien circular. Entonces, ¿dónde empieza o termina un círculo? No, cada persona seguro que encuentra su propia fórmula. Pero mira, voy a aprovechar que hablabas antes de la respiración, ¿no? Yo, por elegir una que creo que es muy importante, sobre todo por el alcance que tiene. Fíjate, bueno, lo primero que me gustaría decir es que según los expertos en respiración, dicen que 8 de cada 10 personas respiran mal. Imagínate, y eso tiene un impacto muy negativo, sobre todo teniendo en cuenta que respiramos como 26.000 veces al día. Imagínate, por suerte es automático, pero claro, si lo hacemos mal, a la larga eso va pasando factura, ¿no? Absolutamente. Y es muy importante porque fíjate, Manuel, cuando empiezas a respirar conscientemente, eso quiere decir más lento, más prolongado, con mucha conciencia, pasan un montón de cosas. Por un lado, desde luego mejora tu, vamos a decir, tu fisiología porque te oxigenas más, pero tu cerebro empieza a calmarse, es decir, que pasa de estar ahí en beta a pulsar en alfa, que es mucho más adecuado, ¿no? Más creativo, más adecuado. Tu cuerpo se empieza a relajar porque se activa el sistema nervioso parasimpático. Y bueno, si además lo acompañas, yo qué sé, de hacer algún trabajo de conexión interna o meditar, pues te da acceso a estados pues eso, de armonía, de plenitud. O sea, que tiene influencia a nivel cerebral, corporal, sistema nervioso, a nivel de conciencia. Es una llave, es una llave. Absolutamente, absolutamente.
Yo también cuento muchas veces que la respiración influye en la actitud. ¿M? La actitud influye en la intención y la intención en la acción, con lo cual hay ahí toda una secuela, ¿no? De algo que es tan imprescindible y tan cotidiano y que le damos tan poca importancia o le prestamos tan poca atención, vamos. Totalmente, es verdad, porque además, no sé, se me ocurre en cualquier toma de decisiones, ¿verdad? Cómo cambia una decisión. Si de repente estamos súper nerviosos, estresadísimos y cardíacos, vamos a tomar malas decisiones. Entonces, parar, respirar y tranquilizarte te coloca en otro lugar y decisiones cambiar drásticamente, sin duda. Has mencionado antes un poquito el tema de tu nuevo libro, que es súper reciente. Y bueno, puedes hacer un poquito de publicidad. Cuéntanos un poco de qué va el libro. No sé, Pues cuéntanos, no seas tan prudente. Cuéntanos un poquito de qué va el libro y por qué tendríamos que comprarlo. casi nada. Bueno, pues el libro va de todo esto que estamos hablando realmente, de todo este contenido que he ido, pues, explorando e investigando durante décadas, ¿no? Que no es otra cosa que qué podemos hacer para experimentar un mayor bienestar. Y bueno, pues ya te he explicado en realidad, al principio un poquito cuál es mi visión, y mi visión es integrativa. Mi visión es contemplar el cuerpo como un proceso y no como un objeto, ¿no? Como viene siendo en décadas anteriores. Ahora está cambiando todo a través de la física cuántica y se sabe que el cuerpo, pues efectivamente es un proceso. Entonces, como todo está conectado, yo hablo de 10 áreas que son las que más impactan en nuestra biología y esas son las 10 áreas que habría que atender de alguna forma. Es esa hoja de ruta de la que hablábamos. Ah, Ahora bien, yo creo que lo más importante es porque la gente se abruma, dice, madre mía, si ya comer bien es complicado, imagínate 10 áreas, ¿no? sí. Entonces, aquí la clave está en que no solo no es importante hacerlo perfecto, sino que es imposible, ¿no?, hacerlo perfecto en todas las áreas. Es mucho más accesible y además más efectivo bajar mucho el listón y decir: "Bueno, ¿qué tengo que hacer para salir de lo que yo llamo la zona de riesgo en cada una de esas áreas?". Y ahí tienes como 2 o 3 desafíos por área que si eso lo solucionas, el conjunto te va a situar en un nivel de bienestar mucho más importante, ¿no? Y es asequible para cualquiera. Entonces, es un libro donde hay información, básica, si quieres, pero que la puede comprender todo el mundo y al mismo tiempo tiene un trasfondo técnico, ¿no? Pero sobre todo es muy práctico, Manuel. Hay muchísimos recursos y herramientas prácticas para hacer esa hoja de ruta y bueno, poder hacer un programita cada uno, pues, a su ritmo. Ujú. Ujú. Manual de instrucciones, sí, sí. Podría ser una guía. A mí me gusta decir que es una guía realmente. Ahí O sea, es. no es una novelita fresca de verano, ¿eh? Que te puedas leer así. Claro, muy Hay que bien. ir al rincón de pensar de vez en cuando y, bueno, pues ponerse a trabajarlo, vale la pena, es el Qué bueno, bienestar. qué guay. Bueno, estamos viviendo quizá en la era del confort, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que eso es una ventaja? Bueno, a ver, el confort es una ventaja, ¿no? Como todo, yo creo que como todo en la vida, según en qué rango, ¿verdad? Porque yo creo que todo en la vida es o puede ser o muy bueno o muy malo, y la dosis hace el veneno. Además, yo creo que esa frase nos puede ilustrar bien, ¿no? O sea, puntualmente, el confort, digamos que tiene una parte positiva, ¿no? De disfrute, de descanso y todo eso. Pero si te quedas a vivir ahí, en el confort, ahí empieza el declive, ¿no? Del cuerpo y de la salud. Entonces, claro, vivir en confort todos los días del año es no avanzar, no prosperar, ¿no? Tienes que aprender, tienes que es tan importante que le demos al cuerpo y a la mente estímulos diferentes, si puede ser cada día, ¿vale? Porque eso es la base de la evolución y de la adaptación, ¿no? Lo contrario es vivir en el día de la marmota. ¿Tú viste esa película? Sí, 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 Es la horrible, pues conozco. imagínate, pero es que la Perdón, se bueno, ha caído aquí la lentilla. No te preocupes. no No pasó pasa nada. nada, no pasa nada. Son Bueno, papeles, pues son papeles. fenomenal. Pues entonces te decía que hay gente que sin darse cuenta vive cada día de la misma forma. Se levantan, desayunan lo mismo, se visten, van por el mismo sitio, el recorrido al trabajo, hacen su trabajo, vuelven, ¿verdad? Eso es tremendo, tremendamente, pues, anodino, ¿no? Mm, Entonces, la vida es movimiento.
Entonces, lo importante es sorprendernos a diario, aprender cosas diferentes, conocer a gente nueva, de repente, pues eso, aprender a bailar un idioma nuevo, leer un tema que yo hasta ahora no sabía, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es un poquito la clave de la evolución. Sí, un poco, no sé si entrando un poquito en contradicción con lo que dices o ver cómo lo complementamos, porque hay mucha información, muchos recursos disponibles, y sin embargo, insistimos, ¿no? En que reina un poquito la infelicidad. Eh, ¿Qué papel juega la mente en todo esto, no? ¿Cómo se podría conjugar este mundo con tantas opciones, tantas posibilidades, sin caer, pues eso, en la desidia y la infelicidad? ¿No? Claro, es que de alguna forma, lo que acabamos de hablar, ¿no? Que está muy bien aprender cosas nuevas y tal, pero hasta un punto, ¿no? Porque, como tú bien dices, pues hay un montón de información, de recursos, o sea, nos volvemos locos. Yo creo que, bueno, pues estamos en un momento en el que estamos totalmente apabullados de información, ¿no? Pero, eh, ¿qué papel juega la mente en el hecho de que hoy en día haya tanta infelicidad? Es verdad, la gente no es nada feliz, nos cuesta mucho. Y es que la mente, bueno, yo creo que son cosas que todos sabemos, pero vale la pena recordar. El cerebro, que los místicos la llamaban Santa Teresa, ¿no? La loca de la casa, tiene mucho sentido porque hoy se sabe, a través de la neurociencia, que, pues, a diario tenemos miles de pensamientos, ¿no? Que se activan en constantemente, lo llaman la red por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Eso venimos así de serie, no podemos hacer nada para evitarlo, entre comillas, ¿no? Ahora bien, esa sobrecarga de estímulos diarios, si no hacemos nada por, vamos a decir, ordenarlo o frenarlo, tiene una consecuencia muy importante, y es que precisamente, hace que la persona sufra mucho, pero no solo eso, sino que a largo plazo se relaciona con enfermedades neurodegenerativas, casi nada, Alzheimer, Parkinson, etcétera. O sea, esa locura mental que tenemos en el día a día hay que frenar. Entonces, eh, ¿en qué consiste? En trabajar lo que podemos decir el foco mental, en enfocarnos solamente en una cosa. Lo de la multitarea, ¿verdad, Manuel? La verdad es que se puso de moda, pero nos ha hecho mucho daño. Y ya sumado, pues, al tema de redes sociales, avalancha de información de la que estamos hablando, o sea, nuestro cerebro se vuelve literalmente loco. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues con prácticas, no sé, de conciencia corporal, por ejemplo, o de respiración que hablábamos antes, mindfulness, lo que es vivir el presente, la meditación, todas esas actividades que tienen una cuestión en común y es que vas a centrar el foco en solo una, en sentir, en ver, en escuchar, en respirar. Y eso, bueno, pues digamos que ese músculo de atención lo tenemos, la población lo tiene realmente flojo, flojo, ese sí que hay que entrenarlo. Sí, Hace sí. Sí, sí. Bueno, tú sabes que yo tengo un libro que se llama Entrena tu felicidad, con lo cual va por ahí, ¿eh? Leía el otro día, precisamente en relación a esto que tú comentabas, que el español medio dedica, eso quiere decir que habrá gente que dedica mucho más tiempo y otros que menos, pero el español medio dedica 2 horas al día al tema redes sociales. Bueno, Solo dicho, sí, dicho así parece que no sea mucho, pero si lo calculas, estos son 75 días al año, 75 días al año, jornada completa, jornada laboral completa, dedicados a las redes sociales. Espectacular, ¿eh? O sea, más de 2 meses y medio trabajando las redes sociales. bueno, trabajando, que al final es o sea, desentrenando tu músculo de la Exacto, atención. exacto. O sea, en lugar de entrenarlo, está ahí. Sí, sí. Yo siempre intento distinguir lo que es el tiempo basura del tiempo cultura, entendida en un sentido amplio la cultura, ¿no? Sí, me Pero parece cuánto, estupendo. ¿Mm? cuánto tiempo malgastamos, ¿no? La gestión del tiempo también es un temazo que algún día tendremos que abordar. Sí, Muy todavía no bien. ha salido la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? En esa materia, pero ojalá alguien
de verdad pueda aportar algo, porque yo creo que todos nos hace falta, trabajar Mm, en la gestión del tiempo un poquito más. Podemos afinar todos. sí. ¿Cómo podemos hacernos más cargo de nuestras emociones? ¿Qué sugieres tú para hacernos un poquito más responsables, más conscientes? No sé. Mm. Bueno, yo creo que las emociones son como el gran desafío, ¿no?, de esta era. O sea, durante cientos de años se ha primado sobre todo el conocimiento, ¿no? El conocimiento ahí todo en la cabeza. Y hoy más que nunca vivimos en el mundo de la información, lo estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Se habla del dataísmo, el big data, la inteligencia artificial, todo está aquí en la mente, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el gran desafío es hacer el viaje al corazón, ¿no? Entonces, claro, hacernos cargo de las emociones, es que esa es la clave. Para mí para mí consiste en conocer un poco tu mapa. Hablábamos antes del mapa, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que si te fijas, tanto el pensamiento, que al final deriva en emociones, ¿no? Día a día, más o menos todos tenemos las mismas temáticas de pensamiento, que pueden ser 7, 8, y con ello arrastramos un cierto tipo de emociones. Hay gente que está más en la tristeza, en la frustración, ta, 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 y otra gente es mucho más optimista, positiva. Pero es como tenemos un mapa que hay que reconocer. Primero es eso, ¿por dónde navego yo a diario cuando hablamos de emociones, no? Y entonces, una vez que conoces tu mapa y entiendes cuáles son esas áreas que debes trabajar, pues evidentemente, mejorarlo elevando la vibración, que se dice pronto. ¿Cómo? Pues, oye, entrenando a tu corazón con emociones, tipo, pues, de agradecimiento, de comprensión, de amor, ¿no? Sabes que la ciencia del agradecimiento, ¿no? Robert Emmons, digamos que lidera toda esta corriente y lo llaman ciencia del agradecimiento, porque realmente tiene un impacto enorme en nuestra biología, ¿no? A muchos niveles, que no vamos a entrar ahora, pero eso también se entrena. Por ejemplo, tú imagínate que estamos estresados, como ya sabemos, llega última hora del día, me voy a acostar y ese es un momento particularmente interesante porque casi todo el mundo o mucha gente, yo por ejemplo conozco bastante gente que cuando se van a dormir parece que en ese momento de calma es cuando la mente empieza a hacer una valoración de, ay, fíjate lo que tengo que hacer mañana y lo que me pasó ayer y te quedas dormido en esa batalla, ¿no? Cosa realmente pues imprudente. Entonces, ese es el momento más adecuado para mí o más, casi más fácil, decir, bueno, ahora me voy a relajar, voy a tomar respiraciones profundas y voy a detectar qué cosas del día puedo agradecer, de qué estoy satisfecho, en fin, quedarte dormido con ese tipo de emociones. Tu descanso, sin duda, va a ser mucho mejor. Ujú. Bueno, tendríamos que ir cerrando ya para esta primera entrevista. Em, si solo pudieras darnos una única clave para aumentar nuestra salud de forma significativa, de forma notable, ¿en qué te centrarías? Solo una, ¿eh? Solo una, de momento, solo una. Bueno, tengo claro que tiene que ver con salir cuanto antes de la vida procesada en la que vivimos. Lo que pasa es que eso tiene varias derivadas, pero salir de la vida procesada en cuanto no solo a la comida, sino a la luz artificial, toda la energía electromagnética artificial que nos rodea con las pantallas y demás, ¿no? Y volver en la medida posible un poquito más a acercarnos a la naturaleza. Es que eso nos ayuda a recuperar esos ritmos circadianos que necesitan nuestras células para saber qué hora es y qué función tiene que realizar mi cuerpo ahora, a esta hora. Y cuando todo ese ritmo se pierde, ahí empiezan grandísimas, o sea, prácticamente todas las enfermedades empiezan con esa pérdida de los ritmos circadianos. Entonces, volver al máximo de las posibilidades de cada uno a acercarnos a la naturaleza y a llevar una vida un poquito más, eso, más natural y menos procesada. Pero Ujú. ese sería un capítulo muy largo para otro día. Encantado de si podemos desarrollarlo, cuenta con ello. Ujú. Em, para acabar, me gustaría abordar cómo podemos motivarnos, cómo podemos empoderarnos para abordar estos cambios, para hacer este salto, ¿no? Para romper con la inercia, con las rutinas que nos están llevando a este tipo de vida tan poco saludable.
Bueno, pues, desde luego empoderarnos, todos deberíamos hacerlo porque tenemos realmente motivos para hacerlo. Y es que, vamos a ver, nuestros genes, como ya sabemos, no determinan nuestra salud, pero no todo el mundo lo sabe, y es que eso nos lo tendríamos que grabar a fuego. Tú naces con una cuestión genética que heredas, pero lo que realmente impacta tu salud son los hábitos diarios, ¿no? Entonces, realmente eso es como saber eso es una buenísima noticia, aunque tiene cara y cruz, ¿vale? La cara es que somos dueños de nuestra salud. Yo creo que esa afirmación ya debería motivarnos a todos, porque podemos sin duda, mejorar y mucho nuestra salud y nuestro bienestar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cara B? La cara B es que exige responsabilidad, ¿no? Coger las riendas y hacer deberes. Esa es la verdad. Pero bueno, pues el premio es importantísimo. Disfrutar de salud, bienestar y poder conseguir un estado o mayor posibilidades de longevidad teniendo buena calidad de vida, yo creo que es el premio extraordinario. Mm, Genial. Para acabar, ahora sí, no sé si es pedir un imposible, pero si tuvieras que resumir en un minuto, no más de un minuto, 60 segundos, ¿qué mensaje quisieras dar a la gente que nos escucha? Bueno, pues, el mensaje es un poquito resumen de todo, quizás, Manuel, que abrir la mente. Lo primero de todo, abrir la mente, a esa idea tan extraordinaria de que nuestro cuerpo está preparado para superar todos esos desequilibrios a los que le sometemos, ¿no? Entonces, cuando comprendemos eso y le damos espacio, le damos los recursos y en lugar de poner palos en las ruedas, pues intentamos que nuestro día a día sea más calmado, ya lo hemos dicho, ¿verdad? No correr tanto, pero sobre todo más consciente. Cuando empezamos a escuchar más nuestro cuerpo, ahí sobra casi toda la información, porque el cuerpo es sabio y nos da, pues, las señales que necesitamos recibir, pero luego hay que hacer algo con ellas, ¿no? Así es que estar más atentos, más conscientes y más tranquilos. Sin duda. Realmente escuchar el cuerpo yo creo que es importante. Muchísimas gracias, Maite, por esta breve charla. Creo que ha sido muy, muy interesante. Hemos abierto muchos capítulos, muchos de ellos con interés de profundizar un poquito más, si es posible, más adelante. Ahora dejaremos una carátula con al menos las referencias de Maite por si queréis contactar con ella y profundizar en alguno de estos temas que hoy hemos abierto. Y lo dicho, muchísimas gracias, Maite. Emplazada estás para futuras entrevistas e ir profundizando un poquito, quizá un poquito más monográficamente en los distintos temas que hoy hemos abordado de una forma un poquito más holística. Estupendo, Manuel, pues por mí encantada, de compartir información, así es que cuando quieras. Genial, pues bienvenida y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.